Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome febril. Síndrome febril es una de las principales causas de consulta, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Los niños tienen fiebre, las mamás van corriendo con el pediatra para comentarle, mi niño tuvo fiebre, ¿cuánto? No sé la medí. Bueno, pero una de las principales, es muy importante porque es uno de los principales motivos de consulta. Ahora, la fiebre es un signo fundamentalmente de casi todas las enfermedades infecciosas y muchos trastornos infecciosos. Recordar que hay patologías que no tienen origen infeccioso, pero que tienen fiebre, ¿sí? Pancreatitis, los pacientes de gran quemados pueden llegar a tener fiebre. Ahora, los médicos comenzaron a controlar la temperatura de los pacientes febriles desde la década de 1850 y 1860, después de que todavía introdujera el termómetro en las salas de los hospitales. La fiebre la tenemos que se regula a nivel del hipotálamo. Los dispositivos de termostato que regulan la temperatura en una casa es comparable a la forma en la que el termostato o el hipotálamo va a controlar la temperatura, ¿no? Normalmente el ajuste del termostato en el hipotálamo aumenta durante la fiebre de 37 a 39 grados, ¿no? Se va a reajustar esto. Y el punto de ajuste cambia hacia arriba desde el ajuste de la normotermia a niveles febriles, similar a la forma en la que el termostato de la casa va a restablecer un nivel más alto. Estos ajustes de la presión, de la temperatura, en vez que ya no es la temperatura normal de 36,5, ahora va a ser de 37,5 o se va a subir, es de acuerdo a la cantidad de prostaglandinas que vamos a tener, que va a ser el punto desencadenante para elevar el punto de referencia de la temperatura. Ahora, una cosa es la temperatura elevada, pero es muy importante hablar de qué hace el cuerpo humano normalmente cuando tenemos calor en exceso o frío en exceso, ¿no? Cuando tenemos una hipertermia, una temperatura muy elevada, por ejemplo, alguien que acaba de hacer ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo humano va a causar una vasodilatación a nivel de lo que es la piel para favorecer la pérdida de calor por convección, ¿sí? O por conducción si estamos en contacto con alguna superficie. No solo esto, sudamos para disminuir la temperatura. Funciona a la vez como si fuera un radiador esto, ¿no? Y cuando es al contrario, cuando tenemos hipotermia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una vasoconstricción que va a tener una cierta palidez. ¿Qué es lo que va a pasar? Al hacer una vasoconstricción yo evito la pérdida de calor por forma de conducción y convección a nivel de la piel y estoy manteniendo lo que es la temperatura interna un poquito más elevada. Tengo muy poca temperatura y no me puedo dar el lujo de perderla. Ahora, no solo pasa eso, también tenemos los escalofríos, que son contracciones musculares involuntarias. Esas contracciones musculares, el objetivo es crear calor, aumentar la temperatura. ¿Por qué? Cuando se da la contracción del músculo liso, se libera mucha energía, perdón, del músculo estriado. No, el músculo liso se ahorra mucha energía. El músculo estriado creamos muchísima energía. ¿Por qué? Por cada vez que se tienen que volver a unir los puentes cruzados de lo que es la actina con la miosina, yo tengo que romper una molécula de ATP para liberar calor, liberar energía y poder traccionarla. Entonces, cada que yo rompo una molécula de ATP, no solo libero energía, la libero también en forma de calor. Entonces, por eso están esas contracciones musculares involuntarias en los escalofríos para tratar de aumentar la temperatura. Ahora, tenemos una termogénesis, ya sea en el grasa o en el músculo, mediante el acoplamiento de las proteínas y la liberación de todo este ATP. Es parte de lo que les expliqué, la ruptura del ATP para liberar energía y dar mucho calor. Ahora, en los humanos, los instintos conductuales ayudan a elevar la temperatura corporal, reduciendo las superficies expuestas, ¿no? Un humano no solo tenemos el centro hipotalámico regulador que me va a causar vasoconstricción o vasodilatación para aumentar la temperatura, sino que tenemos una conciencia y esa conciencia me va a hacer que yo me ponga un suéter, una chamarra, busque el sol para calentarme, no salga de casa, me tome un café caliente, algo por el estilo.
Y a la inversa, cuando tenemos mucha temperatura, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Buscamos una alberca, un lugar con sombra, prender el aire acondicionado. Eso es por la conciencia que tenemos nosotros los humanos. Ahora, cuando el punto de referencia hipotalámico se restablece hacia abajo, los procesos de pérdida de calor se aceleran a través de la vasodilatación y la sudoración, que ya les había comentado hace rato. Ahora, sitio de medición. El sitio de medición puede ser varios, ¿no? Puede ser oral, rectal, axilar, timpánica, en la frente, muchas formas. Ahora, anteriormente siempre se tomaba la temperatura con un termómetro de mercurio, pero debido a la toxicidad hay diferentes termómetros al día de hoy, ¿no? Puede ser lo que es el termómetro infrarrojo, termómetro digital, para tomar la temperatura. Ahora, la temperatura corporal varía ampliamente dependiendo del lugar. Si yo tomo la temperatura a nivel rectal, tengo de 0.4 a 0.6 grados centígrados más alto que la oral. Y la oral es 0.2 grados más alto que la axilar. ¿Qué quiere decir? Perdón. Si yo tomo la temperatura a nivel rectal, puedo tener 37.8. Pero a nivel oral voy a tener 37.4. Y a nivel axilar voy a tener 37.2. ¿Es temperatura o no es temperatura? ¿O a quién le hago caso? Entonces, dependiendo del sitio de medición, es a la temperatura que tenemos que llegar para poderla catalogar como tal. Pero no se preocupen, no nos vamos a estresar. Aquí podemos ver que una temperatura rectal arriba de 37.8 tiene una especificidad del 93% para temperatura, para tener fiebre. Una temperatura frontal de 37.9 tiene un 91% de especificidad. Y una temperatura óptica, o más bien timpánica, mayor de 37.5 grados centígrados, tiene una especificidad del 96%, es mucho más específica la temperatura a nivel del tímpano, ¿no? Pero ¿qué tal si mi paciente tiene mucho cerumen y yo no me di cuenta? Pues en vez de estar tomando la temperatura del tímpano, estoy tomando la temperatura de la vela que está formando ahí mi paciente. Entonces, ¿dónde voy a tomar la temperatura? ¿Qué hago? Hay situaciones en las cuales me pueden elevar la temperatura, como comer y fumar, la taquipnea y lo que se mencionaba hace rato, el caso del cerumen. No es confiable la medición de la temperatura. Ahora, ya no sé dónde tomar la temperatura, ni sé con qué tomar la temperatura, a partir de dónde lo voy a tomar como tal. Bueno, la temperatura oral media es de 36.5 grados. Una investigadora ha definido que la fiebre, como el percentil 99, y las temperaturas máximas en personas sanas, una temperatura oral superior a 37.7. Pero la mayoría de los estudios nos muestran que una temperatura superior a 37.8 con cualquier instrumento y sitio de medición es temperatura. Entonces, ya sea que si la quiera oral o axilar, si mi paciente tiene arriba de 37.8, es temperatura. Más bien, una temperatura es fiebre, ¿no? Ahora, una vez que yo identifiqué la fiebre, no solo me quedo ahí, tengo que ver el patrón de la fiebre, porque hay gente que te puede decir es que solo me da fiebre en la mañana, o solo me da fiebre en las noches, o cada 2 días. Ah, caray, ¿por qué está pasando esto? Pues vamos a ver qué significa cada uno de los patrones de fiebre. Y aquí tenemos una fiebre sostenida. Este patrón, la fiebre varía poco a poco de un día a otro, ¿no? A lo mejor de 0.3 grados. ¿Dónde está mi lápiz? Tenemos una variación muy corta, ¿no? Es la temperatura más baja y la temperatura más alta. Una variación de 0.3, pero siempre tenemos fiebre. Y esto se asocia con infecciones bacterianas, más específico con neumonías de origen lobar. Fiebre intermitente. Una fiebre intermitente, en este patrón la temperatura vuelve a la normalidad entre las exacerbaciones. Yo puedo tener 37.8 de temperatura, pero a las 2, 3, 4, 5, 6 horas ya tengo 36.5. Y en 24 horas se me vuelve a subir. Entonces, si cada 24 horas tengo una hipertermia, más bien tengo fiebre, significa que este patrón se llama cotidiana. Si es cada tercer día, terciana, y si es cada cuarto día, cuartana.
el prototipo de este tipo de patrón es la infección por malaria. Ahora, remitente. Yo tengo una fiebre remitente que va a variar al menos 0.3 grados centígrados de un día a otro, pero no vuelve a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo el primer día tengo 37.8, pero el segundo día tengo 38.1 y el tercer día tengo 38.3 y el cuarto día 38.5, ¿no? Cada vez está variando la temperatura, pero cada vez es más alta que la anterior, hasta llegar a una meseta y una escalera. Tipos o prototipos de enfermedades o infecciones para este tipo de fiebre son la fiebre de origen tifoideo, fiebre agitada con tuberculosis crónica, abscesos piógenos. Hay que ver que mi paciente no tenga algún absceso hepático o haya sido posoperado de algo, que tenga algún absceso cerca de la cavidad o del lugar donde se operó. Y por último tenemos el patrón de fiebre recurrente. Estas fiebres se caracterizan por periodos de fiebre que duran días intercalados con periodos igualmente largos sin fiebre. Ahora, puede ser la recaída de una infección o es muy común. Mucha gente ha ido al médico, le dan un antibiótico, al tercer día se siente bien y deja de tomar el antibiótico. ¿Qué va a pasar? Una recaída. A los 3-4 días el paciente de nuevo empieza con fiebre. ¿Por qué? Pues porque no acabamos con la infección completamente. Otra causa de fiebre recurrente es la enfermedad de Hodgkin, fiebre por medula de rata o infecciones por Borrelia. Ahora, patogenia de la fiebre. El término pirógeno se utiliza para aludir cualquier sustancia productora de fiebre. Los pirógenos exógenos producen el entorno del exterior del paciente y casi todos son productos microbianos, toxinas o microorganismos completos. El pirógeno exógeno es la endotoxina tipo lipopolisacárido producida por lo que son todas las bacterias. Hay unas citocinas pirógenas que podemos contar como pirógenos endógenos, que es la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón. La elevación de las prostaglandinas en las estructuras periventriculares es lo que me va a dar la fiebre. Yo tengo la elevación de estas prostaglandinas, las detecta el hipotálamo, que sería mi termostato, y va a reajustar el patrón de la temperatura. ¿Y por qué tenemos temperatura? ¿Por qué se reajusta cuando tenemos estos pirógenos? ¿Por qué? Porque hay muchas de las bacterias que nos atacan que son termosensibles. Entonces yo al cambiar la temperatura del cuerpo estoy volviéndolas más frágiles y favoreciendo su destrucción. Estoy ayudando a toda cascada de lo que son los leucocitos, macrófagos, citocinas, complemento, para acabar con el microorganismo que está irrumpiendo y queriendo causar una infección en el cuerpo humano o causando una infección en el cuerpo humano. Ahora, aquí podemos tener que es el comportamiento de la vasodilatación y vasoconstricción dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, mayor vasodilatación, como podemos ver aquí. Yo tengo una temperatura de 38 grados y va aumentando la vasodilatación. Más sin embargo, a la inversa, a menor temperatura, mayor vasoconstricción. La vasoconstricción no puede llegar a cero porque si no yo limitaría o estaría evitando el flujo sanguíneo y causaríamos la isquemia de ese órgano, ¿no? Entonces la vasoconstricción, por más hipotermia que tenga, yo voy a llegar hasta 1. No la puedo disminuir más. El estudio del paciente. La historia clínica es importantísimo, es la base de nuestro actuar como médicos, ¿sí? Hay que ver uso de medicamentos, procedimientos, cronología, geografía, viajes, alimentos, animales de compañía. Todo eso tenemos que estar revisando, ¿sale? En la exploración física no podemos olvidar las constantes vitales. Checar los ganglios linfáticos, visceromegalias, revisar bien a su paciente a ver si no tiene alguna lesión o laceración que él no haya identificado. Todo paciente con la presencia de infección o fiebre tenemos que solicitar un hemograma para realmente ver si estamos ante una infección o no.
Y dependiendo, si yo tengo una infección bacteriana, vamos a tener una leucocitosis, una neutropenia en caso de que sea viral, linfocitos elevados, fiebre tifoidea o brucelosis, y eosinofilia cuando tengamos enfermedad de Hodgkin o alergias. ¿Sí? Es muy importante tomarlo para ayudar a discernir. Ahora, hay otros marcadores como por ejemplo la procalcitonina que únicamente se eleva cuando tenemos una infección bacteriana. Si está negativa, la infección puede ser de otro origen, pero bacteriano no es. Y cultivos, chicos, yo por favor los voy a invitar a tomar cultivos. ¿Por qué? Porque cuando tienen un paciente con una infección y ustedes van a recetar un antibiótico, lo hacen de manera empírica. Sospechan que puede ser una diarrea por E. coli, sospechan que puede ser una neumonía por un Staphylococcus, sospechan que es una lesión una infección dérmica por un Staphylococcus aureus, ¿no? Lo hacemos de manera empírica, no sabemos realmente si es o no. Nos podemos equivocar, sí, porque qué tal si es una bacteria atípica. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque yo tomé un cultivo y a las 72 horas me va a decir cuál es la bacteria y cuál es el antibiótico que puedo utilizar para tratar esa infección. Pero si no lo hago, voy a ver que mi paciente no mejora, sigue con fiebre y voy a iniciar de nuevo otro antibiótico de manera empírica y mi paciente nada más va a estar empeorando durante todo este tiempo. Entonces yo les invito por favor a que cultiven. Jamás se van a arrepentir de cultivar, pero sí se pueden arrepentir de no hacerlo. Ahora, una fiebre de origen desconocido. No creo que sea tanto una fiebre de origen desconocido, es más bien desconocido para el médico. Lo que les comentaba en la plática de signos y síntomas. Mis ojos no ven lo que mi cerebro no ha leído, lo que no ha conocido, ¿va? Entonces, más que de origen desconocido, es desconocido para el doctor que lo está viendo. ¿Por qué? Una fiebre de origen desconocido es una fiebre que dura más de 3 semanas, que en temperatura media mayor de 38.3 y que al menos ha sido estudiada durante una semana, ya sea que ha estado hospitalizado y se estudió o ha tenido 3 consultas de seguimiento. Epidemiología. La fiebre es un problema que ocurre en prácticamente todos los pacientes en algún momento de su vida. La fiebre de origen desconocido es poco frecuente, uno por cada 75 pacientes hospitalizados. El 25% es infecciosa, 25% inflamatoria de origen no infeccioso, 15% neoplásicas y el 35% es otros. ¿Sale? Nuestro bote de basura donde realmente no queremos llegar a estar. Ahora, tenemos causas infecciosas de origen desconocido como el absceso oculto, tuberculosis, endocarditis, osteomielitis e infecciones virales o zoonosis. Inflamatoria no infecciosa como enfermedad de Still, artritis reumatoide, lupus, artritis reactiva, sarcoidosis, vasculitis, polimialgia reumática, enfermedad inflamatoria intestinal y neoplásicas, ¿no? Linfomas, leucemias y todo tipo de cáncer. Entonces, mucho ojo con la fiebre de origen desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que este video les haya servido. Nos vemos en videos próximos. Hasta luego.